El diputado Soria y hablábamos de lo que tenía que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con los diputados que otra vez están, ¿no?, presentando genocidas, cosa que ya pensábamos estaban saldadas, ¿no?, la discusión sobre la dictadura. Otra vez estamos discutiendo un montón de temas que ya dábamos, la política de género, la otra vez la estamos discutiendo. Y otro tema que estamos discutiendo, increíblemente, tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Algo que ya ha sido demostrado que no funcionó en la Argentina, todo lo contrario, fue trágico. Pero además hay gente que se ocupa de esto y está investigándolo y sabe de esto mucho más que nosotros, y por eso es que lo hemos llamado a Alejandro Salomón. Él es politólogo y especialista en temas de seguridad e inteligencia. Además fue rector del Instituto Universitario de la Policía Federal y de la Escuela Nacional de Inteligencia. Alguien que de este tema sabe y bastante. ¿Cómo le va, Alejandro? Gabriel, yo lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Sé que usted pertenece a la Fundación ALEM, que elaboró un interesante trabajo, un informe, sobre la posible participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Y me gustaría que si usted puede desarrollar cuál es su opinión al respecto de este debate que se está por instalar en la Argentina otra vez. Sí, soy miembro de la Fundación ALEM, coordino la Comisión de Seguridad y bueno, somos un equipo de gente que estamos trabajando desde hace mucho los temas de seguridad, y también la Fundación ALEM tiene una comisión de defensa, así que este tema lo trabajamos en forma justa. Tenemos una mirada crítica y estamos en contra de este proyecto que intenta involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Primero, vos decías recién, tenemos una muy mala experiencia sobre este tema. Segundo, porque la experiencia que hay en el mundo sobre este tema es peor que la que tuvimos nosotros, que hay que ver lo que ha pasado en países como México, Ecuador, que la participación de las Fuerzas Armadas lo único que ha conseguido es aumentar los niveles de violencia. Esto se puede ver claramente en la estadística de homicidios de México, que fue Calderón, cuando era presidente, que incorporó al ejército en la lucha contra el narcotráfico, y a partir de ahí se triplicaron los homicidios. Así que internacional poco es estable a una medida de esta característica. Y en tercer lugar, la Argentina no es un país que necesite incorporar armada por la estructura de seguridad y policía que tiene. La Argentina tiene 24 fuerzas policiales, una en cada provincia, tiene 4 fuerzas policiales, 4 fuerzas de seguridad y policiales a nivel nacional, claro. Y de esas 4, 2 fuerzas son militarizadas, y una de esas militarizadas es la fuerza con mayor potencial que tiene ya 100.000 personas. Perdón, Alejandro, se está entrecortando, no sé si usted está en alguna zona que tiene mala señal, porque lo perdimos en lo último que dijo después de lo que hablaba de las fuerzas militarizadas. No, te decía de que Mendoza, la Argentina, es un país que tiene 28 fuerzas policiales, 4 fuerzas policiales de seguridad nacionales, y de esas 4 federales, 2 son militarizadas. Uh-huh. Entonces no tiene ningún sentido. Una de esas militarizadas, que es Gendarmería, es una fuerza muy potente, tiene mucha fuerza, mucha capacidad. Entonces no tiene sentido incorporar a la Fuerza Armada cuando ya tenés fuerzas de seguridad que hemos militarizado. O sea, no cabe, no se explica. Ahora, justamente, siguiendo su razonamiento, Alejandro, entonces, ¿por qué el gobierno está proponiendo que las fuerzas militares participen en la seguridad interior? ¿Cuál sería el objetivo desde su punto de vista? Mira, yo vengo siguiendo la política que está haciendo el gobierno nacional. Creo que lo que más le interesa al gobierno nacional es aumentar el espectáculo, alimentar el espectáculo político.
político y generar temas de debate y temas de polarización, cuando en realidad eso no genera las políticas que realmente hay que hacer. Vos tenés en la Argentina que a eso sí nos hemos dedicado desde la Fundación y venimos insistiendo que hay que trabajar. Vos tenés las leyes de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura Naval Argentina son leyes de la década del 60, que hay que modificarlas. Hay que trabajar en la modificación de esas normas, son las leyes orgánicas de esas policías. Tenés la ley de defensa, que es del año 87, que salió con un amplísimo consenso, pero en el año 87 estábamos todavía en la Guerra Fría. Tenés la ley de seguridad interior, que salió en el año 91, se ejecutó en el año 92, se sancionó, que también necesita ciertas modificaciones. Tenés una ley de inteligencia que salió en el año 2001, pero ha sido bastardeada con un montón de reformas que se le hicieron durante varios años, que hay que trabajar esa. No tenemos ley de seguridad nacional, no tenemos ley de terrorismo, entonces hay todo, y el Código Penal que tenemos de 1921, entonces tenés un cúmulo, un abanico de leyes que tienen que ver con los temas de seguridad a los cuales hay que abocarse y a los cuales que no los podés sacar de prepo, son leyes por las cuales se le otorga el uso de la fuerza al poder administrador, que en algún momento se te puede venir encima, motivo por el cual esa ley con altísimo consenso. Entonces hay un montón de trabajo para hacer y yo creo que lo único que busca es alimentar el espectáculo político de la polarización, que me dijiste, te dije, qué sé yo, pero no le soluciona el problema a la gente, claramente no se lo soluciona. No, y además el peligro está, recién usted hablaba de terrorismo. ¿Qué se define por terrorismo? ¿No? Porque fíjese que en la última marcha que hubo en el Congreso se detuvo con el concepto de terrorista, por ejemplo, a un vendedor de empanadas. Entonces, ¿cómo se hacen para evitar eso? Porque desde ese punto de vista, cualquier persona transeúnte que ande por una zona donde puede haber un conflicto es un terrorista, según la mirada del Ministerio de Seguridad actual. No hay leyes, no hay una ley de terrorismo. Está el artículo 41 Quinqués, que habla de una definición horrible de terrorismo, es horrible la definición que hace el Código Penal, que ya te digo, es del año 1921, y que cualquier cosa puede ser terrorismo, cualquier cosa puede ser una concentración de jubilados en la puerta del Congreso, puede ser catalogado como un acto de terrorismo. Entonces hay muchísimas cosas para trabajar. El mundo no se ha puesto de acuerdo todavía en una definición clara y acordada por todos de lo que es terrorismo. Hay algunos acercamientos que se pueden aceptar más, se pueden aceptar menos, pero estas son las cosas que hay que trabajar, y no el tema de la Fuerza Armada, que ya te digo, es para alimentar el espectáculo, nada más que para eso. No le va a solucionar el problema a nadie, y va a perjudicar mucho, y en esto quiero hacer hincapié, va a perjudicar mucho a las Fuerzas Armadas, claro, porque el Fondo para la Defensa, que ha costado muchísimo poder continuar lo que es un trabajo, una idea de Jauna Arena, y que hoy ha permitido comprar aviones, ha permitido comprar algo de equipamiento para las Fuerzas Armadas que no tenían equipamiento. Esa plata que con muchísimo esfuerzo los argentinos estamos reconstruyendo el equipamiento de las Fuerzas Armadas, va a terminar en autos patrulleros. Y es un propósito, no puede terminar en eso. Entonces, no, hay cosas que hay que revisar, hay un marco normativo que estamos de acuerdo en que hay que modificarlo, creemos que tiene que salir con mucho consenso, porque no es delicado el tema del uso de la fuerza que le estás concediendo al Poder Ejecutivo, porque en algún momento de esa fuerza puede venir en contra tuya, y de esto tiene el venezolano. Entonces, hay muchas leyes para modificar, hay que hacerlo con muchísimo consenso, hay
que tiene que ser serio, esto no es para el espectáculo, esto es mucho más delicado. Quien habla es Alejandro Salomón, especialista en inteligencia estratégica, crimen organizado, también fue subsecretario de Seguridad de Mendoza. Le quiere hacer una pregunta a Jorge Chamorro. ¿Cómo le va? Sí, Jorge, buen día. Muy Buenas bien. tardes. A ver, a propósito, entonces, me acuerdo cuando en pleno auge de la delincuencia del narco, vamos a decir, narcomenudeo de Rosario, Patricia Bullrich apareció con un show, con unos equipamientos, unos jeep que parecían Bueno, de ayer se cumplió un mes sin homicidios, ¿no? Eso Bien, también hay que decirlo. Por eso, interesante. ¿Es efectivo lo que está haciendo Patricia Bullrich ahí en Rosario, que incluso se amagó con las Fuerzas Armadas, etcétera, o forma parte de este show que usted dice? Lo que hicieron con la Fuerza Armada, que llevaron los jeeps y qué sé yo, que después dijeron que ya no queda nada de eso, queda muy poco, eso fue parte del show. Ahí es muy plausible lo que se hizo en Santa Fe, lo que se hizo en Rosario, es un logro importante el tema de la baja de los homicidios. Tiene mucho más que ver el tema de las medidas que se tomaron con las cárceles y el aislamiento a los jefes de las bandas criminales de Rosario, que eran los que manejaban el crimen organizado desde adentro de las cárceles. Ese es el verdadero efecto que de alguna manera ha provocado la baja de los homicidios en Rosario. ¿Y eso es por iniciativa de Patricia Bullrich o depende del gobierno provincial? No, eso ha sido una iniciativa de los dos. Los dos estaban de acuerdo y los dos trabajaron para poder aislar, porque esto se toma de la legislación italiana, el artículo 41 bis de la ley de ejecución de la pena de Italia, en donde para la mafia tiene características especiales de encarcelamiento, de encierro, que son muy fuertes, de aislamiento muy fuerte. Entonces se ha sacado de ahí, de lo que era la mafia italiana, y eso sí da resultados. ¿Por qué? Porque evitaste que desde adentro de las cárceles se siguiera manejando las organizaciones criminales. Y eso sí es muy plausible y eso es un gran logro, que hay que rescatarlo, porque ha bajado los homicidios en forma muy fuerte, creo que el 70% de los homicidios en Rosario. Ahora, no es para cantar victoria, yo no escorcharía por el momento ningún champán, porque pueden estar pasando distintas cosas. Una de esas es que haya un acuerdo entre las organizaciones, porque los homicidios que vimos en Rosario hasta el año pasado eran básicamente homicidios que venían del enfrentamiento de las dos bandas, la de Alvarado y la de Cantero, o los monos. Sí. Los homicidios era una guerra entre esas bandas que se disputaban el territorio. Hay una primera etapa que es que cuando uno estudia el pesado, que es la predatoria, que es lo que estuvimos viendo en Rosario hasta el año pasado, y después hay otra segunda etapa en donde ya no es tan violenta, que se llama parasitaria, que es cuando hay un dominio del territorio por una sola banda, y cuando hay dominio del territorio en una sola banda no vas a encontrar crimen, no va a haber el crimen, la cantidad de violencia y homicidio que vimos hasta el año pasado en Rosario. Por eso hay que ver qué es en realidad lo que está pasando, tener mucho cuidado para evitar de que se retroceda a una nueva guerra de bandas o se profundice esa organización criminal que hoy podríamos decir que está en una situación de parasitaria y sigue avanzando y carcomiendo parte del Estado. Entonces, o sea, no es para abandonar ni para decir acá terminó todo. No, claro. Es importante las medidas que se tomaron en materia de carcelaria, especialmente con los jefes de las bandas criminales que actuaban en Rosario. Eso fue muy importante. Lo de llegar con los jeep, con el ejército, con todo eso fue parte del show, no tenía nada que ver. Y reforzar, sí, en forma policial el tema de la seguridad, pero lo que hay que hacer de acá en adelante, o que se debería estar haciendo, se está haciendo, es un fuerte trabajo de inteligencia para ver cómo están funcionando lo que quedan de esas dos organizaciones.
porque en principio lo que podría estar pasando es que esas dos organizaciones han llegado a un acuerdo y están trabajando en forma conjunta. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque la droga no ha dejado de venderse. Sí. La droga está. Claro. Si no, tendrías problemas en los hospitales de gente que está con síndrome de abstinencia. Y ese efecto, por lo menos hasta el momento, no se conoce qué está pasando. Entonces, el consumidor, la droga la está consiguiendo. Ahora hay que ver qué es lo que está pasando, dónde va a traer. Es interesante, muy interesante lo que nos dice Alejandro Salomón, especialista. La última pregunta que le quiero hacer es: usted mendocino, ha trabajado en seguridad de Mendoza y coterráneo de Luis Petri, usted también por la Fundación ALEM, supongo que tiene extracción radical. Le pregunto, ¿habla con Luis Petri de esta idea de incluir las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, siendo él ministro de Defensa? No, yo, a ver, soy mendocino, Luis lo conozco, en algún momento trabajamos juntos, pero cuando decidió incorporarse a este gobierno, yo preferí quedarme en el radicalismo y seguir trabajando en la academia, que es lo que básicamente hago, y en la Fundación ALER. Y bueno, creo que se puede vivir sin tener cargo político, así que, y de hecho lo hago, así que no tengo problema. Alejandro, gracias por atendernos. Ha sido realmente muy interesante escucharlo y se nota cuando una persona sabe de lo que habla, con qué claridad lo hace. Le mando un abrazo muy grande. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Saludos a todos. Alejandro Salomón es especialista en inteligencia estratégica, en crimen organizado.